Muy buenas tardes, amados hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos nuevamente al Instituto Bíblico para Latinoamérica, Kairos. Es el tiempo propicio de seguirnos preparando para servir a Cristo. Lección 18 de la vida de Cristo. Ya estamos llegando casi a la parte final de nuestro estudio. Solamente faltan algunas lecciones para terminar, pero hasta el día de hoy hemos visto cosas interesantísimas de la vida de nuestro Señor. Estamos en nuestro estudio en la última semana de lo que es la vida del Señor Jesucristo. Una semana intensa para Él. Comienza de domingo hasta llegar hasta el próximo domingo. Pero más sin embargo, nosotros vamos a estudiar de lo que fue la parte del día domingo, un domingo previo antes de la crucifixión, el lunes, que fue un día lleno de poder. Nosotros vemos ahora el día martes, que ha sido desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, que el Señor Jesucristo estuvo hablando, enseñando, agotador para nuestro Señor. Imagínense el día, ese momento en el Señor Jesucristo enseñando y predicando, respondiendo a aquellas preguntas, evadiendo justamente aquellos dardos del enemigo, queriéndolo acabar, queriéndolo destrozar, hermanos, porque ellos, los saduceos, los fariseos, los herodianos, querían verlo arruinado al Señor, porque el Señor ya había venido, ya había movido fibras que eran sensibles para ellos. ¿Cómo? ¿En qué aspecto? Pues obviamente estaba desafiando su autoridad de ellos, hermanos, porque justamente recuerden que ellos ya creían tener tantísima autoridad que ya nadie les podía decir nada, se creían los intocables de aquellos entonces, porque pues bueno, confiaban en su posición económica, en su estatus intelectual, ¿verdad? Y eso es lo que muchas veces ocurre en nuestros días. Hay personas que creen que por el estatus económico o el estatus intelectual son mejores que los demás. El Señor Jesucristo les va a demostrar que no es así, ¿ok? Porque recuerden que la sabiduría de este mundo no obra la justicia de Dios, porque es la justicia de este mundo, no obra la justicia de Dios. A veces los hombres podríamos llegar a pensar que somos mejores, pero no lo somos. El único perfecto, el que es por excelencia, Rey de Reyes, Señor de Señores, el erudito, sabio en todos los aspectos, es nuestro Señor Jesucristo. Él es, Él fue y Él seguirá siendo. Así que no hay nadie más en el cual nosotros podamos poner nuestra confianza. Así que, mis hermanos, estamos haciendo bien en estudiar la vida de nuestro Señor. Nos quedamos el día de ayer en la lección 17, donde Jesucristo está hablando en cuanto a la destrucción del templo de Israel. Pasó en el año 70, Vespasiano y Tito lo destruyeron, se cumplen las profecías de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nosotros vamos a escuchar en Mateo capítulo 25 acerca de lo que es el juicio venidero para las naciones. Así que nosotros vamos a estar atentos a estas parábolas que se van a estar diciendo a través de este capítulo, y también nosotros vamos a aprender grandes lecciones de ellos para que nosotros aprendamos cómo esperar la venida de nuestro Señor. Estar atento a todo lo que el Señor Jesucristo nos enseña por medio de su palabra. Hagamos una oración, acompáñenme. Bendito Dios y Padre eterno, creador del cielo y de la tierra, gracias, Señor, damos por la vida que nos das. Papito lindo, rogamos, suplicamos, por favor, seas en esta tarde con nosotros. Bendice nuestra mente, Señor, bendice nuestro corazón. Sé en mi boca, Padre, para que todas las palabras que diga en esta tarde no sean invento humano, sino que todo sea procedente de tu palabra. Ayúdanos a tener esa aplicación correcta de tu palabra, Señor, porque tu palabra es clara, tan entendible y tan certera, Señor, que nos enseña día a día grandes lecciones. Padre, gracias por todos nuestros hermanos que están estudiando, gracias por todos los oyentes también, y pedimos que estos mensajes lleguen a quedarse grabados en nuestra mente y en nuestro corazón para ser oidores, hacedores de tu palabra. Gracias damos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Comencemos con Mateo, capítulo 25, versículos del 1 al 13. Vamos entonces a ver la parábola de las 10 vírgenes, aquellas mujeres que se estaban preparando para recibir al novio. Vamos a leer algunos versículos y vamos a ir haciendo algunas pausas para explicarlos más exactamente. Dice el capítulo 25, verso 1 de Mateo. Repito constantemente para que no nos perdamos. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite,
Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Nosotros tenemos en esta parábola una enseñanza de cómo era que las mujeres esperaban en aquellos entonces al novio cuando estaban previas a la preparación de la boda. Déjenme decirles un poco acerca de este aspecto. La cultura judía, ellos hacían preparativos muy específicos después de que el novio llevaba la dote y hacían justamente los acuerdos prenupciales. Bueno, el novio salía de la casa de la novia y él se iba para hacer los preparativos en su casa, de su ceremonia, de todo lo que era necesario, que fuera necesario preparar la morada para la esposa que va a tomar en ese momento. Porque él, acuérdense, ya iba a comenzar una nueva etapa. Él se iba a hacer cargo de aquella mujer porque él tenía que cumplir ese papel de proveedor. Ahora nosotros vemos en esta parábola que Jesucristo está diciendo, justamente el Señor hablaba acerca de que Él se iba a ir y era necesario que se fuera para preparar moradas. Pero nosotros vemos que en aquellos entonces las mujeres se quedaban con sus amigas. En este caso, la novia se quedaba con un grupo de amigas para que esas amigas le ayudaran a estar preparada, la vieran en sus necesidades, estuvieran atentas de ella, cuidando también de su reputación, de su santidad y de su castidad. Por esa razón, aquellas se quedaban con la novia, ¿sí? Para que el novio obviamente no tuviese nada que decir. Pero lo que hacían, cada noche, encendían justamente esa lámpara, prendían la lámpara y se quedaba toda la noche encendida. Porque normalmente siempre el novio llegaba en la noche, ¿ok? Por la noche llegaba él. Pero no sabía justamente a qué horas llegaría. Por eso tenía que estar la lámpara completamente encendida. Y es cuando, pues bueno, alguien gritaba, ¡hey, viene el novio! Y las novias, aún así, la novia en este caso, estuviera durmiendo, pues las levantaban sus amigas y decían, prepárate, viene el novio, estate lista. Y tenía que salir la novia a recibir al novio. Estas mujeres, está refiriendo al Señor Jesucristo, están estas 10 vírgenes, están esperando al novio. Ambas sabían que llegaría. Ambas querían entrar con él. Ambas querían recibirlo. Pero nosotros vemos una actitud en especial. Dice que un grupo de ellas, las prudentes, se prepararon con sus lámparas y con el aceite necesario para recibir al novio. Porque ellas no sabían cuándo iba a llegar, a qué hora llegaría, pero ellas estaban conscientes de que iba a llegar a cualquier hora. Pero para ellas no era importante esto porque ya estaban preparadas. Mas, sin embargo, las insensatas, nos escriben las escrituras, que cuando fue el tiempo de recibir al novio, ellas tomaron sus lámparas, pero olvidaron llevar aceite extra. Y al estar esperando al novio, ambas cabecearon y ambas se durmieron. O sea, ambos grupos. Pero dicen las escrituras algo interesante. Vamos a seguir leyendo. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salid a recibirlo. A la medianoche, ellas habían dormido, pero se oye ese grito de alerta. ¡Hey, novias! Estén atentas porque el novio está viniendo. Ya se acerca el novio a ustedes. Dice las escrituras. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Todas se levantaron. Estaban haciendo hasta ese punto todas exactamente lo que tenían que estar haciendo. Mas, sin embargo, llegó un punto crucial en sus vidas. ¿Cuál fue el punto crucial? En que al momento de que el novio se aproximaba,
se dieron cuenta aquellas insensatas que se estaban quedando sin aceite. Sus lámparas se habían quedado encendidas. Estaban encendidas desde un tiempo específico de la noche. Y se quedaron hasta la medianoche. Entonces, el suministro de aceite se estaba agotando. Pero aquellas que se habían preparado, obviamente se levantaron confiadas porque tenían su suministro preparado. Y a pesar de que sus lámparas también, de ambas, se habían quedado prendidas el mismo tiempo, las que se habían preparado no dudaban. Estaban seguras de que su aceite iba a durar hasta que el novio llegara. ¿Cuánto tiempo iba a tardar el todavía novio? No describen las escrituras, pero el punto es que ellas ya se estaban alistando y estaban preparadas para recibir y tener ese evento tan especial que tanto habían esperado. ¿Qué dijeron aquellas mujeres? Denos de su aceite, dennos para que nosotros no se nos apaguen nuestras lámparas. En nuestra vida en Cristo, necesitamos aprender de esta lección. Dios nos ha dicho que un día vendrá. No sabemos el día ni la hora, nos escribe el libro de Mateo, capítulo 24. Pero lo que nos dice es, velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Esténse atentos, esténse alertas, esténse preparados, está diciendo el Señor. No se confíen. No piensen que con lo que han hecho es suficiente. Hagan más todavía. A veces no creemos esto y creemos que nosotros, con lo que sabemos, con lo que hacemos, es suficiente. ¿Cuál es el aceite que va a mantener nuestras lámparas encendidas? La palabra de Dios, la comunión con Dios. Todo lo que hace, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo perfecto, lo dicen las escrituras, en esto debemos pensar. Pensar en hacer lo correcto para que cuando llegue el esposo, nosotros estemos completamente preparados. No seamos como estas mujeres que son insensatas, creyendo que con lo que habían provisto para sus lámparas les iba a dar. Se dieron cuenta que no era así. Por eso no decidieron prepararse más. No quisieron dar más. No quisieron hacer más para que sus lámparas siguieran encendidas. Los cristianos muchas veces pensamos que con lo que hacemos es suficiente. Hermanos míos, dejen de decirles que no es así. Un cristiano que no se prepara, un cristiano que no lee la Biblia, un cristiano que no ora, un cristiano que no se congrega, entonces está dejando que el aceite de su lámpara se esté extinguiendo, se apague. No queremos muchas veces proveer más, porque el proveer, el llenar un extra, quiere decir que tienes que esforzarte más. Estas mujeres no quisieron esforzarse más. Estas mujeres no quisieron hacer más. Estaban cómodas con lo que tenían. Obviamente, cuando tú te preparas más, cargas más suministros, por supuesto que es un poco más pesado. ¿Por qué? Porque tienes que estar cargando esos suministros. Pero en un momento de peligro, en un momento de riesgo, vas a comprender y vas a decir, qué bueno que me preparé. Qué bueno que traje esto extra. Aunque no pensé que fuera necesario, pero lo traje, ¿sí? Me proveí de esta situación. Y entonces es ahora que tengo la oportunidad de salir adelante. Aquellas mujeres prudentes que se habían preparado llenaban sus lámparas constantemente y no tenían de qué preocuparse. Cristiano, asegúrate de que la lámpara de tu vida, porque tú eres la luz de este mundo, nos dice las escrituras, que tu luz esté prendida, que tu espíritu no se apague, el espíritu de Dios en tu vida. Porque si se apaga el espíritu de Dios en tu vida, entonces, cuando venga el novio, entonces te habrás quedado sin aceite, querrás conseguir,
pero no vas a encontrar. Por eso, en aquellos entonces, cuando el Señor Jesucristo hablaba, decía esto, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, o sea, a nosotras y a ustedes, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. No podemos hacer esto, le dijeron, porque si hacemos esto, todas nos vamos a quedar sin aceite. No podemos hacer esto. Hermano mío, tu papá, tu hermano, tu esposa, no va a poder hacer por ti lo que tú no estás haciendo. Tú necesitas velar por tu salvación. La salvación, heredar la vida eterna, ¿sí? Es cuestión de preparación. Tú necesitas velar por tu salvación. No vas a ser salvo por tu mamá, no vas a ser salvo por tu papá, no vas a ser salvo por tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus hermanos. Vas a salvarte si solamente obedeces al Señor Jesucristo, haces lo que Él te pide y cumples perfectamente con su palabra. Te esfuerzas por hacerlo. No somos perfectos como seres humanos, pero podemos esforzarnos para llegar a la perfección en Cristo Jesús. Y eso, por esa razón, estamos en Cristo. De otra manera no estuviéramos. Aquellas mujeres no podían hacer nada por estas otras. Así que ellas le dijeron, vayan, compren ustedes mismas. Provéanse como tienen que proveerse. Amado hermano, amada hermana, si no provees para tu vida, entonces podrás arrepentirte. Así que prepárate, porque a pesar de que estamos en un cuerpo, tenemos un mismo espíritu, somos una iglesia, cada uno va a tener que rendir cuentas ante Cristo. Esto lo vamos a ver más adelante, pero dice también las escrituras. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que viene el Hijo del Hombre para juzgar. No sabes a qué horas viene el Hijo del Hombre. No sabemos a qué horas va a venir el Señor. ¿Por quién viene Cristo? Por su novia. ¿Y quién es su novia? La iglesia. Nos describe las escrituras que la iglesia es como esa novia ataviada. Tiene que prepararse, ponerse aquellas vestiduras de lino. Esté blanca, resplandeciente, que su lámpara no se apague para que puedan entrar a las bodas. He ahí la indicación. He aquí la enseñanza, amados hermanos, amables hermanos. Si ustedes no se han preparado lo suficiente, asegúrense de prepararse hoy, porque hoy todavía es tiempo. No se oye el grito todavía que el novio viene. El novio ha de venir a la hora que menos pensamos. Pero dice que cuando nosotros escuchemos un gran estruendo, grandes cosas que van a pasar, ¿sí? En el cielo las señales. Nosotros vamos a estar entendiendo, Dios está viviendo. Pero no pensemos que así es como el mundo lo cree. Porque a veces pensamos que se van a aparecer imágenes, cosas semejantes a estas. El libro de Pedro nos dice que con gran estruendo los cielos pasarán. Todo será devorado. Pero más sin embargo, Cristo nos dice hoy, prepárate. No te preocupes por el día que ha de venir. Más bien, prepárate para que el día que llegue a venir el Señor, tú estés preparado. Aunque suene redundante, prepárate para estar preparado. Prepárate para recibir al novio. Prepárate para servir a Cristo. Llena tus lámparas de aceite. Llena tu vida de la palabra de Dios. Llena tu vida de oración. Llena tu vida de sabiduría de Dios. Si lo haces, entonces estarás completo. Porque a pesar de estar velando, puedes estar, pues bueno, haciendo tus actividades.
pero nunca separándote de la palabra de Dios. Que nunca sea tu trabajo, tu familia, tus negocios más que Dios, sino deja tu vela encendida y el novio se dará cuenta que estás preparado para recibir. La iglesia espera al novio. La iglesia debe esperar a Cristo. Tú eres parte de la iglesia y tú formas parte de ese novio. Así que espera con amor y con paciencia al novio. Ahora, una vez que ya tenemos esta parábola, el Señor Jesucristo también va a hablar acerca de la parábola de los talentos. Una parábola también hermosa que nos enseña en todos los aspectos. ¿Qué nos va a enseñar esta parábola de los talentos? Bueno, también el trabajo que el Señor Jesucristo ha encomendado. Vamos a enfocarnos en los versículos 14 al 30. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos, les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1. Cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos, fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Así, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. El Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Quiero que centremos nuestra atención primeramente en estos 2 hombres. Son 3. Uno recibió 5, otro 2 y otro 1. Y hemos visto al que le entregó su Señor 5 talentos. Hemos visto al que le entregó su Señor 2 talentos. Ambos, sabiendo el trabajo y su responsabilidad que ellos tenían y el trabajo que su Señor les había dado, ellos entendieron, mi amo, mi Señor, ha puesto su confianza en mí. Me entregó de lo que para él es importante, ¿sí? 5 talentos. Me entregó sus bienes, los puso en mis manos para que yo pueda entonces así multiplicarlos. El otro también pensó igual. No estaban pensando, ¿por qué a ese le dio más? ¿Por qué a mí menos? A veces, el mundo, los hombres, aún incluso los mismos cristianos nos enfocamos. ¿Por qué ese tiene ese talento y yo no? ¿Por qué él hace eso y yo no? Dios ha dado y ha repartido sus dones, sus talentos, conforme Él ha visto también nuestro desarrollo en Él. Dios no te va a dar nada con lo que no puedas luchar. Te ha dado exactamente con lo que tú puedes desarrollarte y lo que puedes hacer. Nosotros vemos con estos hombres una habilidad. El que tenía 5 tenía una habilidad de manejar esos 5 sin problemas. El que tenía 2 tenía esa gran habilidad. Pero cada uno le dio conforme a su capacidad. Hermanos míos, nosotros estando en Cristo, el Señor nos está diciendo justamente esto. Tú estás en Dios, tú estás en Cristo, has recibido un rico don de Dios. Primero el don de la salvación. Si estás cumpliendo con esforzarte, estás cumpliendo con hacer lo recto y lo correcto, entonces Dios te va a dar más, porque sabe que puedes con eso y más. Dios lo sabe, pero muchas veces tú y yo nos ponemos trabas en el camino, no hacemos lo que tenemos que hacer. Pero aprendamos el ejemplo de estos hombres. Ambos produjeron y multiplicaron los talentos que su Señor le había dado. Ambos hicieron lo correcto, porque sabían que la responsabilidad que ellos tenían era entregar y rendir buenas cuentas a su amo. Comprendemos nuestra vida en Cristo.
Comprendemos que Cristo viene por resultados. Cristo viene por corazones humildes. Cristo viene por corazones sencillos, dispuestos a servirlo y glorificarlo. Lo entendemos. Porque si no lo estamos entendiendo, entonces estamos fallando. Cristo no quiere grandes eruditos y que digan, me sé la palabra de Dios de Génesis, Apocalipsis de memoria, y por eso yo voy a ser salvo. Si lo sabes, gloria a Dios, mi hermano, mi hermana. Pero el punto no es memorizarlo, el punto es aplicarlo. Y ahí es donde nosotros tenemos que actuar. Es bueno memorizar, por supuesto, pero es mejor aplicarlo, ¿verdad? Es ahí donde nosotros, sí, tenemos versículos en nuestra mente porque sabemos que de ello depende nuestra vida. ¿Por qué? Porque si no, entonces no hemos comprendido, no hemos razonado, no hemos analizado la palabra de nuestro Dios, entonces el trabajo que tú estás haciendo no lo vas a hacer con agrado. Y te va a pasar como aquel hombre que recibió un solo talento. ¿Cuál fue ese resultado? Entonces dice, pero llegado también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí el talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su señor, que dijo, siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento, y dadle al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado, y tendrá más. Y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué puede pasar cuando desperdicias el talento que Dios te ha dado? No produces para Dios una vida de misericordia, una vida de amor, una vida de piedad. ¿Qué va a pasar? El Señor Jesucristo va a decir, siervo malo. Y nosotros podemos aprender en esa lección. Muchas veces consideramos, decimos, y hemos escalafonado muchas veces el pecado, ¿verdad? Y decimos, es que no es lo mismo alguien que es asesino a aquel que solamente fuma marihuana, no es lo mismo, ¿sí? No es aquel mismo el violador, aquel que pues solamente golpea, ¿verdad? A los demás. Y hemos, como seres humanos, querido poner escalas de pecado. Cristo dice, el pecado es pecado. No hay escalas de pecado para Dios. El pecado es eso. El padre de la mentira es pecado. Por eso, Cristo, cuando estaba con los fariseos, les decía, ustedes son hijos de su padre, el diablo. Porque el diablo peca, porque el diablo miente. El pecado destruye. He aquí a este siervo no dice que estuviera haciendo cosas ilícitas, no estaba diciendo que estuviera haciendo, asesinando, golpeando a sus consiervos, simplemente fue y enterró el talento, el dinero que su amo le había dado. Lo enterró, dijo, lo voy a dejar ahí porque mi siervo es muy duro, recoge donde no ha sembrado, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a esperar? Mejor lo siembro y lo dejo ahí. Y el Señor le dice cuando regresa, sabes que soy un hombre duro, que recojo donde no he sembrado, ¿sí? Entonces, ¿por qué no mejor pusiste mi dinero y que recibiera intereses por lo menos? Hermanos, la Biblia enseña, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Cuando nosotros no ponemos en práctica lo que Dios nos ha dado, entonces estamos pecando. ¿Qué es lo que te dice el Señor? ¿Sí? Nos dice a cada uno de nosotros que tengamos una vida que refleje que Cristo está en nosotros. Que vivas una vida santa, que ames a Dios, que ames a tus prójimos, pero no lo hacemos muchas veces. Nos ha pedido que prediquemos su palabra. Nos ha pedido
que nosotros seamos ese reflejo, esa sal del mundo. No lo somos. Así que no es solamente pecador, no es solamente malo aquel que hace atrocidades en el mundo. Es también malo aquel que a pesar de que tiene cosas buenas en su vida, no las pone en práctica. Y lo mejor que ha pasado en nuestra vida, lo mejor que ha sucedido para nosotros, es que Cristo haya muerto por nosotros. No nos alegramos de la muerte del Señor, pero nos gozamos que gracias a que se dio ese sacrificio, ahora nosotros tenemos el camino libre hacia Dios para entrar. Y ese es ahí donde nos enseña el Señor. Ahí entonces está la enseñanza. Ya hice por ti lo que te correspondía a ti recibir, pero no lo recibes porque yo he sido bueno. Dos hombres prudentes, un hombre insensato, un siervo humano. ¿Qué tipo de siervo quieres ser? ¿A qué vírgenes te quieres parecer? ¿Sensatas? ¿Prudentes? ¿Qué siervos te quieres parecer? ¿Aquellos diligentes? ¿Aquellos que sirven? ¿Aquellos que van a ser echados al lago de fuego y azufre? Dice, a la oscuridad, donde está el lloro y el crujir de dientes. ¿Quieres padecer esto? Digo una cosa, muchas veces la gente grita y dice, no importa, con que me vaya al infierno, de todos modos algo me tengo que morir. Pues el servir a Dios es para viejitos. El servir a Dios es para gente que no tiene que hacer. El servir a Dios o buscar a Dios es para gente débil de mente, lo que el mundo dice. Pero ¿qué creen? El Señor Jesucristo nos da libre albedrío de creer o no creer. Porque un día el Señor vendrá con esa autoridad para demostrarle al mundo que se ha equivocado. Para demostrarle al mundo que está en un error. Ahora, nosotros vemos que si el Señor está hablando acerca de esto, también nos enseña que si nosotros no queremos padecer de ese juicio, entonces debemos estar preparados para recibirlo. Dice en el verso 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Cuando el Hijo del Hombre venga, cuando el Señor Jesucristo regrese nuevamente en gloria, dice que ahí entonces todas las naciones comparecerán ante el tribunal de Cristo. Todas, absolutamente todas. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 10, nos enseña que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno dé cuentas de lo que hizo mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Creas o no, esto va a suceder. Vamos a estar delante del trono de Dios, rindiendo cuentas, diciendo qué hicimos mientras estábamos en esta vida. Es ahí donde hace un rato comentaba, todos vamos a estar delante de aquel que juzga a los vivos y a los muertos, que juzga a la humanidad por sus acciones. ¿Quieres ser juzgado? ¿Qué tipo de juicio vas a recibir? Porque, recuerda, aquel que ha cometido un delito tiene que ser llevado a juicio. Pero cuando aquel delito, ¿sí?, ha sido perdonado por el hecho que has reconocido que eres culpable, por el hecho que has reconocido que te has equivocado y que estás dispuesto a cumplir con la sentencia que se te dicte, entonces es ahí cuando entra el abogado, que es Jesucristo, para comparecer delante del tribunal del Padre. Y cuando nosotros hemos sido perdonados por la obediencia en el bautismo de Jesucristo, porque ya oímos, ya creímos, ya nos arrepentimos, ya confesamos y ya bautizamos, ya no fuimos bautizados para el perdón de nuestros pecados. Entonces, no tienes de qué preocuparte. Pero ten en cuenta que si tú estás en el juicio y no has sido perdonado, entonces tienes de qué temer. Porque ya no va a haber tiempo de que te arrepientas. Si hasta el día de hoy tú estás siguiendo una conducta que no es conforme a la de Dios, arrepiéntete.
porque Dios quiere que tú y todos los tuyos se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. Y dice también las Escrituras, ya que esté esto, dice que va a poner aparte, ¿a quiénes? A las ovejas de los cabritos. Vamos a leer en el verso 33. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Por estos ejemplos también muy entendidos para ellos. Y no sé si conozcas el carácter de cada uno de estos ejemplos que el Señor está poniendo. Bueno, déjame decirte algo. El carácter de lo que son las cabras. Las cabras son intrépidas, quieren estar explorando, prefieren estar solas haciendo sus cosas, ¿sí? Y pues les gusta andar de curiosas, ¿okay? No les gusta estar tanto como en un grupo. ¿Por qué? Porque prefieren andar libres haciendo eso. Por eso de ahí el dicho, andas como chiva, es como cabra loca, ¿verdad? Porque las cabras andan de aquí para allá, sin sentarse, sin estar quietas, ¿verdad? Ahora, el carácter de las ovejas es que son apacibles, que les gusta estar en grupo, ¿sí? Se cuidan unas entre otras, escuchan la voz del pastor y obedecen, no andan brincando de aquí para allá, se sienten seguras en un lugar en especial. Ahí la cuestión es que el Señor Jesucristo está poniendo. Dice, si tu carácter es como de aquellos animalitos, de aquellas ovejas que son apacibles, que les gusta estar en grupo, que les gusta escuchar la voz del pastor, entonces estás haciendo lo correcto. ¿Por qué? Porque no andas como cabra loca, como chiva loca, de aquí para allá. Cristo nos enseña que nosotros debemos tener un carácter que sea pasible para recibir la instrucción de Dios. ¿Cuál es esa instrucción? ¿Qué quiere Dios que nosotros tengamos con este ejemplo? Bueno, nos dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió el rey y les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Fíjense qué hermoso. ¿Qué está enseñando el Señor Jesucristo? Bueno, está enseñando el ejemplo justamente de eso. Las ovejas se cuidan entre sí. Los hombres y mujeres que hemos aprendido el carácter del Señor Jesucristo es aprender a cuidar, a proveer, a estar en disposición de aún de negarnos a nosotros mismos. Eso nos cuesta mucho trabajo entender muchas veces, hermanos, hermanas. Ese es el carácter de los hombres que verdaderamente van a heredar el reino de los cielos, el reino de Dios y su justicia. Porque estamos ahí, pero más sin embargo, muchas veces decimos, no tengo tiempo para visitar, tengo tiempo para llevar o proveer por lo menos comida, agua a alguien, proveer de sus necesidades. Muchas veces el carácter de los hombres es, sí, ¿tienes sed? Toma un vaso de agua, con eso se te quita. ¿Tienes frío? Cúbrete. Pues, ¿cuál es el problema? Pero no le das lo necesario. No le provees. ¿Y por qué razón? Porque no quieres hacer lo que es correcto hacer. No quieres desprenderte de ti. Eso es el Señor Jesucristo lo que nos enseña. Para poder ser los mayores hay que aprender
primero a ser los mejores. Cristo quiere que aprendamos de este ejemplo. Cristo vio que nosotros teníamos necesidad. Estábamos hambrientos, estábamos sedientos, estábamos en prisiones de pecado. Y Cristo vino a rescatarnos, a proveernos de alimento espiritual, a saciarnos de esa sed que no podíamos saciar en ningún otro lado. Y Cristo proveyó. Ahora lo hermoso de esto es que el Señor nos pide solamente esto. Manténganse de esta forma, hagan lo correcto siempre, provean cuando tengan que proveer, visiten cuando tengan que visitar, para que de esta manera demuestren el verdadero amor. Continúa la lectura y dice, Señor, ¿cuándo lo hicimos? Y se lo hace a uno de estos pequeños, me lo ha hecho a mí. Necesitamos ser solidarios, compasivos y misericordiosos con nuestros hermanos. Muchas veces, hermanos, les confieso, lo dejamos de hacer. Hay que arrepentirnos, porque si no hacemos lo que Dios nos pide, entonces estamos muy lejos de heredar la vida. Así que, por esa razón, tengamos cuidado, porque si hemos dejado de hacer esto, entonces la consecuencia viene. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces ellos también responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, también a mí no lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amados hermanos, la gravedad de esto es exactamente lo mismo. No nos estamos preparando para recibir al Señor. Arrepentámonos, porque el Señor viene pronto. No estamos cumpliendo, hermanos, con justamente producir para el Señor. Arrepentamos, porque el juicio se acerca. No estamos proveyendo para alguien lo que necesita. ¿Qué es lo que el mundo necesita hoy, hermanos? La predicación de la palabra de Dios. El mundo necesita escuchar que Dios salva, que Dios tiene cuidado de ellos. Si no lo hacemos, entonces estamos equivocando nuestra camino. Hermanos, dice que aquellos que no cumplamos con su palabra, si no lo estamos haciendo, debemos arrepentirnos. Los que no cumplan con la palabra de Dios, dice las Escrituras, eran estos al castigo eterno. ¿No estás cumpliendo? Bueno, no esperes recibir recompensa. Pero lo estás haciendo, entonces dice, y los justos a la vida eterna. Y este versículo 34 nos debe enseñar grandes cosas. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo 25. Gracias a Dios, hermanos, que nosotros tenemos la bendición y la oportunidad de servirle al Señor. Hoy es el día. Debemos estar atentos. El día y la hora, nadie lo sabe. Pero tú y yo no debemos estar preocupados por el día ni la hora. Más bien preocupa para que cuando ese día llegue, encuentre el Señor velando por tu salvación, haciendo lo que Él te pide. Que Dios nos bendiga y nos ayude a entender este mensaje. Bendito Dios y Padre eterno, gracias Señor, damos por la vida que nos das, por el amor y la misericordia que tienes para nosotros. Gracias porque tú siempre provees para nuestras vidas y haciéndonos, Padre, como tú quieres que seamos, a la medida de nuestro Señor Jesucristo. Papito lindo, gracias por tu palabra y gracias, Padre, por cada uno de nuestros hermanos y hermanas que recibimos esta palabra misma. Gracias damos, Señor, por todo lo que nos das. En Cristo Jesús hacemos oración. Amén. Amados, que Dios nos bendiga. Primeramente Dios, el día de mañana enviamos la lección 19 para seguir aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. Se les queda como tarea y para memorizar, por favor, 2 Corintios 5:10.
Segunda de Corintios 5:10 y Mateo 25:34. Tarea para memorizar. Segunda de Corintios 5:10 y Mateo 25:34, aparte de las memorias que ya tienen. Dios les bendiga. Bendecida tarde. Hasta luego.